Bendiciones, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir cerrando el tema en esta primera etapa, reconociendo los puntos fuertes por los cuales Abraham es llamado el padre de la fe. Y estamos todavía hablando de el vestido viejo con remiendo nuevo y de vinos nuevos en odres viejos. No hemos podido salir de la introducción de ese tema porque había que primero compartir, porque ese tema se refiere a la doctrina, ese tema se refiere a el pacto nuevo, ese tema se refiere a la vida del creyente hoy, que no debe de estar apegado a lo que el hombre tenía que hacer para agradar a Dios. Dios no se agrada sino con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y Él no se agrada sino con las cosas que el Espíritu Santo hace. Porque si no fuera por el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, no seríamos justificados. Entonces, ¿qué pasa con los que el Espíritu Santo redarguye y no se arrepienten? Bueno, son creyentes de perdición porque tuvieron la oportunidad y lo rechazaron. Igual pasó en el tiempo de la crucifixión. Entonces estamos leyendo ahí en Génesis 12:1 y vamos a tratar en el tema de desarrollar los puntos que valoraron a que Abraham tuviera el título de padre de la fe. Y dice que el Señor dijo a Abraham, y cuando ya lo explicamos en el capítulo anterior, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Si tú me hablas a mí o yo te hablo a ti, es porque tú me estás poniendo cuidado y porque estamos presentes. En el tiempo de hoy, pues el teléfono nos puede hacer presentes, pero en este tiempo estamos hablando de que estaba cara a cara. Y cuando hablo cara a cara no es que él podía ver a Abraham, que Abraham podía ver a Dios, era que él podía escuchar la voz de quien le hablaba. Y esto es bien importante, porque si nosotros queremos movernos en una fe que traiga frutos, resultados, tenemos que ser claros que tenemos que partir. El punto de partida es oír claramente la voz de Dios. ¿Y cómo uno sabe para decir que Dios me está hablando? Bueno, ahí mismo te puedes responder. ¿Cómo tú puedes reconocer la voz de tu esposo, de tus padres, de tu hijo? Porque permanentemente estás hablando con él. Igual es aquí. Si tú puedes hablar con Dios es porque reconoces su voz y sabes que es Dios el que te está hablando. Porque a veces cuando leemos este capítulo pensamos que Dios se le apareció a Abraham y ya, empezó todo. No, Dios ha hecho con todos los hombres igual. A Gedeón tuvo que tratar con él hasta que estaba metido en la cueva, pero antes de la cueva, él estaba hablando de que dónde están las maravillas que Dios hace. O sea, él intentaba hablar con Dios, pero no tenía oído para escucharle, pero por lo menos lo buscaba. Moisés tuvo que estar 40 años en solitario para poder escuchar la voz. Porque cuando él pensó que estaba listo, pensó que Dios le había hablado, que era el momento, no era la voz de Dios. David igual, Josué, los profetas, Gedeón, todos tienen que aprender a identificar la voz de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Y así mismo es en la vida. Si tú no puedes identificar la voz de Dios, ¿cómo tú vas a saber que Dios te está hablando para moverte en fe?
porque fe es creer que lo que Él te dijo, lo que Él te habló, lo va a hacer. Entonces, ahí es donde tú te mueves y sales proyectado con firmeza, con la seguridad, la certeza, la convicción de que Dios te lo va a hacer, te va a ayudar a que lo logres. Entonces, el primer punto del padre de la fe es aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso cuando Él le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, Él está escuchando la voz del Señor que le dice eso. Ahora, Él no sabe por qué lo va a sacar. O puede que esté diciendo, es que no me quiere ver junto con esta cantidad de gente idólatra. Ya ahora mi padre murió, pero me está pidiendo que me aparte de toda esta influencia. Lo importante es que tú sepas que Dios te está separando para un lugar o Dios te está separando de gente que no conviene para el plan que Dios tiene para ti. Eso es lo importante. Y dice que se separe de sus parientes de la casa de tu padre y entonces le hace una promesa a la tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham está siendo invitado a ir a un lugar que él no conoce, que no sabe dónde queda, que ni siquiera puede imaginar qué hay ahí o cómo le va a ir. Ah, pero ¿cuál era su certeza y su seguridad? Que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y eras más que suficiente que tener la voz de Dios. Por eso en tantos capítulos yo te digo, Dios te puede hablar lo más seguro por la palabra. Tú estás leyendo y cuando tú lees detenidamente, meditando en lo que lees, pensando en eso, como te lo he enseñado varias veces, colocándole los muñequitos, los personajes a los versículos que lees, y tú puedes ver lo que está sucediendo allá en ese momento. En ese momento Dios te está abriendo los ojos de tu entendimiento y tu oído está abierto para escuchar la voz de Dios. Abraham salió solamente creyendo que el que lo estaba llamando iba a llevarlo a un lugar que él no conocía, pero iba a ir protegido. Después de oír la voz de Dios, lo segundo que tienes que aprender para una fe eficaz es que si tú obedeces a esa voz, estás asumiendo la segunda condición, que es que vas a ser cambiado de donde estás a un lugar que no conoces, pero que debe de ser bueno porque te lleva a Dios. Es estar convencido antes de hacerlo, antes de que veas las cosas que Dios te va a dar, de que lo mejor viene para ti. Y eso no quiere decir que no tengas aflicciones, dolores, estorbos, procesos. No, Dios usa todas las cosas que nos pasan en la vida para irnos tallando, para irnos puliendo para lo que Él nos va a dar cada día, hasta que lleguemos a esa excelencia de lo que Él nos va a dar. Por eso hay que estar convencido antes de hacerlo, de que Dios nos habló y con la certeza y la seguridad de que lo que Él te dijo lo va a hacer. Lo segundo que Dios hace con Abraham es apartarlo de toda su descendencia por parte de padre, para romper el yugo de idolatría y esclavitud y paganismo en que se habían educado. Recuerda que ellos vivían en Ur de los Caldeos y ya hablamos de todo eso. Ahora están en Harán y estuvieron 135 años ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor para poder comenzar a hacer lo que se ha propuesto contigo? Te va a apartar de la mala influencia para poder hacer de ti una persona de fe, una persona que enseñe el poder, las señales y los milagros del Señor. Te va a enaltecer por obedecer su palabra. Y esto es lo que enseña Abraham para todas las generaciones,
que si tú aprendes a discernir la voz de Dios claramente, el Señor va a desatar todas tus malas influencias, gobiernos del mal, todas las cosas que han venido contra ti por tiempo, por años, que parece que no tuvieran resultados. Pero las cosas en las manos de Dios son diferentes. Él va a comenzar a eliminar toda influencia externa alrededor tuyo, creada por los hombres con los cuales te has levantado. ¿Ya? Porque eso mal aprendido de lo que no es de Dios tiene que ser arrancado. Tienes que ser quitado de esa posición para poder liberarte de cadenas que te oprimen, ¿ya? Y así poder darle entrada a el Señor para que pueda solamente vivir por Él. O sea, nadie puede obedecer y caminar con Dios si primero toda la influencia con la que vivías, que era mala, que te llevaba a una atmósfera, a un ambiente, a una sociedad, una cultura, una familia que no cree, que no puede contemplar las obras de Dios, pues Dios te va a sacar de ahí. Él te va a preparar primero para que esas influencias no puedan causarte más dificultades. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a dar creencias nuevas. Te va a colocar con gente diferente, con contactos divinos que te van a ir ayudando, pero son enviados por Dios hasta que tú puedas obedecerle plenamente, viendo y reconociendo la ayuda de Dios en cada paso de tu obediencia. Y Él va a hacer que las cosas malas por las cuales tenemos que pasar, los estorbos, los procesos, sirvan para tu crecimiento, para tu madurez en la fe, para aprender no solo a creer, sino a confiar que lo que crees, Dios lo hace prosperar. Comienza a caminar hacia un bien seguro. ¿Por qué razón? ¿Y cómo podemos explicar que Abraham pasó por todo esto? Bueno, si estuvo 135 años en Arán, que era un lugar de, de reposo de todas las caravanas y todos los que viajaban por causa de los dos ríos que la rodeaban y sus buenos pastos, pues ahí tuvo que llegar mucho caravana, mucho viajero, que como lo hacían todas las noches, encendían una fogata y mientras les caía el sueño comenzaban a hablar de sus creencias y muchos de ellos tendrían testimonios de cosas que Dios había hecho con ellos o le hablaron de ese Dios todopoderoso que él no conocía y ese interés de conocer a Dios, porque esa es la parte. O sea, si el Espíritu Santo no te influencia al interés de querer conocer a Dios y en tu corazón no abre ese deseo por conocerle, va a ser muy difícil que Dios pueda trabajar contigo. Pero cuando empieces esa búsqueda, Él te va a llevar a que aprendas a escuchar su voz. Y ya cuando empieces a hablar con Él, es que Él va a comenzar a colocar en tu corazón cosas para entablar amistad con Él. Porque de eso se trata, ser amigo de Dios. Y ahora, a diferencia de todos aquellos hombres antes de la cruz, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, nuestro maestro. Él es el Dios todopoderoso dentro de nosotros, revelándonos esa voz que nos habla, mostrándonos lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y todo empieza por esa amistad con Él. Por eso, para que eso suceda, Dios debe de apartarte del mundo de creencias aprendidas para comenzar a caminar por los principios de Dios y alejarte de todo lo que es contrario a Él. Por eso cuando Abraham decide
estar con Dios, también decide abandonar el sistema que conocía antes. Y estaba escogiendo obedecer a ese Dios que le hablaba. Profeta, ¿y cómo sé que Dios me habla? Bueno, si tú no estás queriendo hablar con Dios, no tendrás ese momento de silencio en donde tú esperas y tienes la expectativa, la motivación, la actitud de que tú vas a buscarlo. Y Él dice que Él nos está esperando siempre. Por eso dice, entra, cierra tu cuarto, está conmigo solo. Jesús lo enseñó apartándose de la gente y se iba a orar solo. Porque la televisión, la radio, las personas, el ruido, la bulla cerca, te va a romper en tu mente, en tu pensamiento. Para buscar a Dios se necesita soledad. Ahora, llega un momento maravilloso en que puedes estar en un estadio lleno de 70,000 personas, pero como ya estás adicto y reconoces su voz, puedes escuchar en medio del bullicio que Él te diga, mira, esa persona que está allí necesita tal y tal cosa. O ora por esa persona que necesita tal. Y lo lindo es cuando en medio de esa multitud tú te puedes levantar, ir a esa persona y decirle, mira, Dios me está diciendo que esas lágrimas que has derramado no ha caído ninguna al piso, han caído en la mano del Señor y que ahora empieza la restauración de tu hogar, de tu matrimonio. Y en ese momento las personas quedar quebrantadas y reconocer que Dios le habló porque no se conocen. Eso es lo maravilloso de aprender a ser dependiente de que el Espíritu Santo nos aclare su voz. Y entonces ya ahí no tienes que estar convencido. Ahí tú estás seguro de la voz de Dios. Estás seguro de que tu obediencia se debe a ese poder y a esa capacidad de Él dentro de ti. Que cada palabra que Él te hable, ya tú sabes que es Dios. Y que si Él te da una palabra, es para hacer algo. De esa manera es que trabaja el Espíritu Santo en nosotros y fue de la misma manera que a Abraham le fueron abiertos los ojos y sus oídos. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Claro, pero venido el Espíritu Santo y tú habiendo deseado que el Señor sea tu amigo, no solo tu Padre ni tu Dios, que sea tu amigo. Es la mejor relación que podemos encontrar. Es donde los testimonios comienzan a caminar en tu vida. Porque cuando Jesús dijo, vayan y testifiquen de mí, pero no lo hagan hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, eso no ha cambiado. No hay mayor poder de la fe que poder testificar de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que tú has visto que Dios ha hecho con otros, o de lo que Dios te dice que va a hacer con alguien. Porque eso es vida, eso es poder de Dios. Cuando Pablo se refiere que no solo con palabras, sino que las palabras tengan poder, como que es el Evangelio, está hablando de esos testimonios. Y tú y yo, si tenemos al Espíritu Santo y al Señor en nuestro corazón, seguro que tenemos muchos testimonios para contar de cosas que Dios ha hecho con nosotros o con otros. Pero no te conformes con esas migajas. Aprende a buscar lo mejor de la fe. Que Dios te hable, tú escuches y que puedas decir o hacer en el nombre del Señor. Porque recuerda que todo el poder está en Él. Y entonces tú podrás ver crearse testimonios delante de tus palabras, de tu creencia, de tu fe. Entonces dice el versículo 2 de Génesis 12,
Le sigue hablando el Señor. Ok, ya aprendiste a escuchar mi voz y ahora veo que estás dispuesto a obedecer lo que yo te diga. Pues como estamos en esa condición y estás aprobado, porque lo he visto, lo he escuchado de ti, voy a hacer de ti una nación grande. Le estaba hablando en promesa a cientos de siglos. Voy a levantar personas que se muevan igual que tú, que van a ser preparados por mí para aprender a escucharme y a obedecer, y voy a hacer de ellos gente grande. Y tómalo en primera persona, no como se lo dijo el Señor a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. No, tómalo, Señor, aprenderé a escuchar tu palabra, me moveré solo por ella. Obedeceré lo que tú me digas, aunque no lo entienda, no lo comprenda, porque ahí es donde tú me bendices. Y ahí es donde vas a engrandecer mi nombre, porque la gente va a poder ver cómo tú fluyes de dentro de mí para hacer cosas. Es el no dudar, es el estar seguro de que si escuchamos la voz, todo depende de la voz. Por eso Pablo hablaba ahí en Romanos 10, que aprender a oír, pero a oír por la palabra de Cristo. Y Cristo es el verbo, y el verbo es la palabra en acción de Dios. Cuando aprendemos a oír por el mensaje que nos da Cristo y que nos lo revela, nos ilumina el Espíritu Santo, ahí hay poder, ahí se acaba la duda, ahí hay bendición. Porque es cuando podemos decir que hemos sido llamados por el Señor en Cristo a través del Espíritu Santo para que podamos conocer la herencia que Él ha preparado para nosotros. Y siempre me gusta aclarar, cuando habla de herencia no son cosas materiales de esta vida. No, son las cosas divinas de Dios. Porque dice que están guardadas en el cielo para nosotros. No tienen nada que ver con la tierra. Y te hablaba en capítulos anteriores, es del fruto del Espíritu Santo. Esas 9 semillitas que muchas de ellas no las tenemos, pero que el Espíritu Santo y la palabra comienza a formarlas. Pero no solo esas, también nos da como Él desea del poder de su Espíritu. 9 dones también. Eso sí es una herencia bendita. Y entonces dice, por cuanto ahora yo soy el que gobierno dentro de ti y el que hago las cosas porque tú reconoces que soy yo el que las hago, dice el Señor. Yo es mi espíritu y mi palabra es la que tienen el control de los hechos de cada día en tu vida. Todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Pero si alguno te maldijera, ese tomará maldición. ¿Y por qué maldición? Porque todo el que ve hacer al Espíritu Santo y a Cristo y dice que es un espíritu de brujería o es un demonio, ese está maldiciendo a Dios. Y entonces cierra el Señor con Abraham diciéndole, por cuanto tienes estas características de que ya reconoces mi voz, aprendes rápido a escucharme cuando te hablo y estás dispuesto a obedecerme aún sin saber los resultados ni para dónde voy contigo, solamente confiando y creyendo que te llevo a lo mejor solo para bendecirte y no para desearte mal. Por cuanto te mueves en esa atmósfera de oír, retener, ver lo que te está hablando, que te hace crecer en tu creer y en tu confiar. Entonces, por eso que haces, yo voy a bendecir todos los que estén
al alcance de tu mano. Y los que vivan contigo, a tu familia. Entonces dice que Abraham, cuando recibió esas palabras, se fue tal como el Señor se lo había dicho. Por estos movimientos de aprender a oír y ver, sin aún conocer para dónde vamos, sino ver la mano de Dios haciendo lo que Él dice que va a hacer, sin que lo tengas, y sales seguro hacia esa meta, y levantando las manos y dando gracias, porque aunque no lo ves, sabes que va a estar ahí. Todo el que se mueva en esta fe es del linaje de Abraham. Por eso le llaman el padre de la fe. Aquí es donde nace nuestra identidad en Dios, para ser los herederos de esta fe. Y de una fe que dice Pablo en Gálatas 3, que se revelará en este tiempo. Por esto toda promesa está condicionada primero a que Dios te la ratifique, que te diga que te la da. No estemos como loras recitando todas las promesas y yo me agarro de ella y yo me agarro de... No, está bien que te agarres, pero ella no te va a llevar si tú no puedes ver lo que ella transporta. Es bueno oír, sí, pero tienes que ver lo que tú oyes para poder creer que Dios te está hablando, porque es lo que te da la seguridad y la certeza de que lo que Dios te está diciendo no tiene posibilidad que no se dé, porque oíste la voz de Dios que te dijo: lo haré, te llevaré allí, espera la bendición. ¿Tendrás aflicción? Sí, todo el mundo tiene aflicción, pero mientras llega lo que te he prometido. Pero Padre, ¿por qué no me quita la aflicción para que me sea más fácil? Porque es que necesito madurar tu carácter. Necesito madurar tu personalidad, lo que eres, para poder que vayas al nivel que te voy a llevar. Y un poco de esto voy a estar hablando el próximo viernes, que no será una gota, sino una perla de gracia. Ay, Señor. De allí que siempre las promesas van a estar acondicionadas a que primero viva dentro de ti por fe, por creer, por confiar que Él lo hace. Y cuando tú ardas por eso que Dios te dice que es para ti y que tú estás listo para recibirla, entonces obedecerás y la poseerás. Entonces caminaremos siempre hacia lo invisible por una palabra que Él dijo que nos lo daría. Así lo hizo Abraham. Por eso es que no caminó por lo que él veía. Él caminó por lo que no podía ver, pero que Dios, a través de la palabra que le daba, él podía hacerlo. Imagínate 25 años esperando a Isaías. Y cuando tenía 12 años el muchacho le dice que vaya y lo sacrifique. Pero era tanta esta fe que te estoy explicando en él, que cuando él subió al monte a sacrificar a su hijo, él estaba seguro que eso no iba a pasar. Llevaba la leña, llevaba el cuchillo, pero le dijo a sus mozos, a sus empleados, obreros: espérenme aquí, yo voy allí arriba, voy a hacer un sacrificio al Señor. Él no dijo que iba a sacrificar el hijo a los muchachos, y el muchacho y yo volveremos después de que adoremos. Eso es poder ver la película sin que la película haya empezado siquiera. Esa es la fe que puede ver lo que no se ve y puede alcanzar lo imposible, porque lo posible tú y yo lo podemos hacer, pero lo sobrenatural solo hace Dios. Él estaba creyendo que si Dios le dio ese hijo y en ese hijo se iban a multiplicar las naciones, él estaba seguro que aunque le tuviera que matar, Dios lo iba a resucitar, porque en él Dios había dicho: ese es el hijo de la promesa.
El de la esclava Agar no es. Deséchalo porque no es. O sea, él tenía testimonio, convicción, seguridad de que lo que Dios le había hablado todavía ha sido cierto. Entonces, él iba a su monte y Dios vería lo que iba a hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le crees y le confías a la palabra de Dios, por eso siempre recalco la importancia. No te muevas hasta que Dios te ratifique la palabra. No seamos tan emocionales, tan sanguíneos, que escuchamos algo, eso es mío y arrancamos a hacerlo. Y después nos damos cuenta que nos movimos en el don de sospecha. Sospechamos que Dios iba a bendecir lo que yo escuché, pero no fue así. No, espera que Dios bendiga lo que Él te diga. Y ya te lo he dicho, Él va a comenzar a colocar el querer como el hacer, lo va a hacer arder dentro de ti. Pues cuando Abraham subió, preparó la leña, él hizo todo lo que tenía que hacer que Dios le dijo para matar al hijo. Y cuando lo iba a hacer, no Dios, el ángel le dijo, ahora conozco que le temes a Dios. Y en ese momento bramó un cordero, que ya Dios lo había puesto y había hecho que sus cuernos se enredaran entre las ramas y por más que alara no se pueda zafar. Porque así trabaja Dios. Si tú puedes oír claramente su voz y sabes que te está quemando el pecho esa palabra, eso lo va a hacer Dios. Tendrás procesos y dificultades, no importa. Tómalos como el taller de Dios para llevarte a una dimensión de fe mucho más elevada a la que tienes hoy. Pero la provisión, esa viene porque viene. Porque tú no estás obedeciendo a cualquiera, ni a un humano, ni a un gobierno. No, tú estás obedeciendo al que tiene el poder para hacerlo todo. Al que tiene las palabras que dan vida. Así tú veas que las cosas están muriendo, en la boca de Dios es vida siempre. Así que así se camina hacia lo invisible, como lo hizo Abraham. El tema más importante de este capítulo 12 es aprender a escuchar claramente la voz de Dios y tener esa seguridad de que es la voz de Dios. Y lo vamos a saber porque eso nos va a arder en el pecho. Hasta soñamos con las palabras que Dios nos da. Y estamos pensando y la palabra viene de nuevo. Es tuyo, te lo voy a dar. Ve que yo ya conquisté por ti, ya hablé por ti. Yo ya puse las personas adecuadas. Inclusive me ha tocado que quitar unos que van en contra tuya. Pero he colocado contactos divinos que cuando tú llegues ahí con la confianza que vas a llegar, con esa cara de gracia y de virtud y la serenidad de que Dios te habló y Dios te dijo, te lo van a dar. Yo lo voy a hacer por ti, dice el Señor. Siempre, a todo el que se mueve bajo esta fe. Ok, mis hermanos, nos veremos la próxima semana y el viernes vamos a dar una perla de gracia, no te la pierdas, corre la voz. Que Dios me los bendiga y su Santo Espíritu coloque dentro de ustedes el fuego de su voz para que nos movamos bajo la voz de Dios y no bajo el don de sospecha. En el nombre de mi Señor Jesús.